Hola, ¿cómo están? Por aquí veo a Samuel Gutiérrez también. ¿Me escuchan? Hola, Mariana Posada también se está incorporando. Si me pueden contestar, aunque sea por el chat, estaría buenísimo. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿quién me habló? Venecia. Mariana. Mariana. Ok, Mariana Posada. Hola, Samuel. Hola, profe, ¿cómo está? Muy bueno tu video. Me gustó Gracias. mucho. Tiene algunos detallitos, pero está muy bien para ser el primero, pero está muy, muy bien logrado el tema y demasiado interesante porque rompiste el paradigma, es totalmente distinto y generaste la empatía en el tema. Eso me gustó mucho. Gracias. Ya después Gracias, te haré profe. el feedback en el momento que te escriba la retroalimentación y coloque tu calificación. Fino. Mira, por aquí no está, creo que es Rodrigo, el otro compañero. Ya se va a Yo, conectar, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿quién me habla? Joana, ¿cómo está? Hola, hola. Lo que pasa es que no te veo. A mí me encanta Ay, ya, verlos. profe, ya me va a ver. Ahora sí, ¿cómo está? Hola. Genial verte. Ay, así sí, ¿ves? Chévere, Ay, así sí me gusta. no, Está bueno. bien. Ajá, Se- Venecia, veo su foto. Sí, dime. Ya se va a conectar, vamos a darle un chance. Ah, maravilloso. Me di cuenta que ustedes armaron un equipo, un grupazo ahí en el foro, pero esta semana he tenido tantos problemas con la luz. Bueno, hoy hubo un bajón tremendo, yo estaba súper preocupada. Porque yo les había comentado que si querían socializar, era en el foro de socialización y ustedes me socializaron en el foro de dudas. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Sí? yo no me di cuenta. Ay, sí, entonces eso tienen que hacerlo en el foro de socialización, ¿sí? Es primer grupo que yo tengo que en un periodo tan corto como es el R1 han tenido esa motivación, por eso no les dije nada en el momento, pero es en el foro de socialización. No, entre ustedes pueden dar el número celular. Lamentablemente, por instrucciones de la universidad, yo no puedo dar el mío. Toda nuestra comunicación siempre es por mensajería interna y por el foro de dudas. Por eso es que yo decía, me agarraron el foro de dudas para socializar. En el foro de dudas es lo que yo les decía que si, por ejemplo, tienen un material interesante que quieran compartir con sus compañeros o alguna inquietud, por ejemplo, acerca de la materia, de la actividad, de cualquier cosa, tienen dos opciones. Esto para que lo aprendan también con esta materia para todas las siguientes. O lo hacen a través del foro de dudas o lo hacen a través de la mensajería interna, como muchos se han comunicado conmigo. Hola, Rogelio. Por ahí, ¡pum!, lo vi de reflejo. O lo hacen así como, hola, mi amor, ¿cómo estás? Como lo han hecho hasta ahora. No sé si me estabas escuchando, Rogelio. Sí, ok, chévere. Entonces, en el foro de dudas, todo lo que es alguna duda que ustedes quieran compartir, tener aclarar ustedes, pero que también compartir con todos sus compañeros. Y en el foro de socialización, esa iniciativa tan chévere que tuvieron de compartirse sus números e irse conociendo, eso está muy bien, pero en foro de socialización. Y en mensajería interna, todo lo que ustedes quieran, bien sea también aclarar dudas, que ustedes sientan, no, esta duda la tengo yo, pero a lo mejor otra persona no. Bueno, yo he conversado con Samuel, con Rogelio, con Venecia, creo que con Mariana también. O sea, con todos, cada quien según lo que me pregunte. Si se han dado cuenta, yo trato de responder lo más rápido posible, hasta de madrugada respondo. Me encanta verles la cara y que ustedes me vean a mí porque es un fantasma o es inteligencia artificial que les está respondiendo. No, es una persona. Em, este, Quería aclararle a Venecia que Venecia se me estresó un poquito. No sé si me estás escuchando, Venecia. Hola, buenas noches, ¿cómo está, profesora? Sí, aquí Hola. estoy. No solamente yo, éramos varios los estresados y quería comentarles sobre eso. Ajá, Realmente cuéntame. si hay, bueno, disculpe si es el momento que yo pueda comentar algo o usted me dice si después no No, quiero no, no, interrumpir. Ok. no, no.
Bueno, profe, que si hay algún tipo de situación en este grupo, realmente es porque, y creo que mis compañeros me respaldarán y me acompañan con esto, o no, pues ellos comentarán que, como ya usted sabe, tenemos dos materias. Sí, Con una de lenguaje las uno y materias lenguaje 2. fue, exacto, una de las dos materias es usted y ha sido, de verdad, yo me siento conforme y creo que todos, porque bueno, al inicio el contacto fue perfecto, todo chévere. Sí empezó un poco más tarde de lo que nosotros pensábamos, que por la hora que tenía allí puesta, siempre y cuando haya comunicación, yo creo que nadie se enrolla. Sobre todo nuestro Sí, tema es porque todos, me imagino que pasa en general con esta modalidad, de que todos ujú, trabajamos, tenemos ocupaciones que se claro. nos dificulta mucho conectarnos, particularmente en la semana, bueno, y ahorita también me pasó, pero digamos que la semana es peor, que Ujú, se me complica como que coordinar todo porque aparte estoy arrancando y me estoy adaptando claro, a esta nueva sí, situación en mi vida que elegí y es maravilloso. sí, Pero es un proceso de adaptación donde no siempre fluye perfectamente al inicio. Ok, correcto. dado esto, surge que, bueno, que un poquito más tarde, tal, ok, chévere, no pasa nada porque usted está siendo una persona responsable, aparece, nos responde, vale. Pero en el caso de la clase anterior que no se dio, como no sabíamos nada, yo sí escribo de verdad, sí estresada, pero más que todo era porque estaba angustiada. Primero, porque me pareció raro que tuvimos un inicio maravilloso con usted. Y segundo, porque ahí sí fue un comentario que yo le hice y le mandé el captura a los muchachos. Yo me siento preocupada de estar perdiendo mi dinero. ¿Por qué? Porque en la otra clase, hasta el momento, si hoy yo no escribo, a la profesora, ella no dice qué es lo que le pasa y ya pasó más de una semana del primer síncrono en el cual ella no apareció, no dejó un mensaje, no dejó una comunicación. Le escribimos a la persona de contacto, que en mi caso es una persona que se llama Angerly, creo que se pronuncia así, no sé. Y ella, la verdad es que sus respuestas son bastante básicas, de sí, no, y entonces me responde como si fuera casi que yo le estoy escribiendo a Gemini, a la inteligencia artificial. Es más, Gemini me responde un poquito más cercano. Entonces, hoy le dije, mira, yo quiero escalar esto con la otra profesora porque no entiendo por qué me das una respuesta. Lo único que me dijo fue, ah, ya se quejaron. ¿Qué es eso? O sea, no conocemos un O sea, rector, pero no conocemos un decanato. me estás hablando de la respuesta que te dio la docente. No, la respuesta que me dio Angerly, pero la docente respondió después de un mensaje que le mandé yo esta mañana, y no sé si a mis compañeros también, en donde dice, sí, bueno, es que he tenido problemas con la luz y entonces no me puedo conectar. Y yo, wow, una semana después, si no te escribo, no sé. Entonces, realmente, sí, obviamente Sí, estaba estresada, pero no es nada en su contra, profe. Más bien sí. agradecidos de que usted sí ha estado presente porque es la única imagen positiva, por lo menos en mi caso, que yo he tenido en la universidad. Del resto estoy preocupada porque a mí no me sobran los ciento y pico que estoy pagando. Y Claro, mi el amor. tiempo y acoplarme a esto se me ha complicado, pero aquí estamos y estoy súper entusiasmada, pero Sí, quiero que eso cambie con respecto a la otra profesora. claro, Solamente por pero eso y perdón por esta interrupción eso, larga, pero no, quería no, aclararlo. no, está bien, Gracias, profe. Venecia. Y yo quería también, Venecia, decirte que sí está bien, está muy bien. Ustedes han sido un grupo, pero súper de muchas iniciativas y me encanta porque me llena de energía, me gusta que sean así. Esos son los comunicadores que yo quiero en el futuro. Pero sí. Quiero que sepan que todo lo que ustedes hacen en el foro todo lo que yo escribo en el foro de anuncios, en el foro de duda. Esto que ustedes colocaron sus teléfonos allí, que por eso yo no coloqué nada, porque, o sea, nosotros tenemos prohibido dar el número telefónico. Esa es la razón. Ya cuando doy clases personales en la sede principal, ahí sí yo, doy mi número y qué sé yo, que también nos dicen que no, pero bueno. Son mis muchachos presenciales. Lamentablemente los virtuales no, por eso me encanta que ustedes sean tan activos, porque muchísimas veces sí tengo mucha comunicación, gracias a Dios, con mis estudiantes, todos los que he tenido virtual tanto en R1 como en trimestre normal, o sea, regular, pero virtual. Pero el tema es que sí nos hemos comunicado por mensajería, pero no así como están ustedes tan activos, no suelen ser así. A veces hay uno, a veces no hay ninguno, etcétera. Pero como todo queda grabado, puede generar una confusión a la hora de una supervisión que digan, ah, es la profesora Maciel. Y yo dije, Dios mío, pero si nada más fue un momento y no podía porque tenía el teléfono descargado. O sea, honestamente, fíjate que después ayer yo le respondí a Samuel y ayer estuve sin luz también prácticamente todo el día. Hoy hubo un bajón feo, pero gracias a Dios, todo bien. Entonces, de hecho, yo voy a ver cómo hago para comprarme un generador, algo que me dijeron, que no sé si se llama UPS, cómo es, para que pueda por lo menos darme un tiempo
y bueno, con una lámpara o algo para no quedarle mal a ningún estudiante, porque no es la idea. Pero siempre hay que tener cuidado cuando manifiestas algo en el sentido de concretar con quién, para no generar una confusión, ¿verdad? Porque yo lo que estaba esperando es, llégame la luz para yo mandar el mensaje y decirle, muchachos, tenemos que reformular el encuentro síncrono. Y más que este es un periodo R1 que nada más es un mes y son nada más dos sumativas. Y además de eso, una no depende de mí, sino del sistema que es el cuestionario, y la otra sí que es el discurso que ustedes van a hacer. Entonces, por supuesto, son solo dos encuentros síncronos. En un semestre, en un trimestre regular, son cuatro encuentros síncronos. Ya hay como más tiempo. Ahorita el tiempo, yo sé que para ustedes es presionante y te entiendo, Venecia, y que estés estresada, pero mi recomendación es cero estrés. Cero estrés, porque si nos estresamos, no logramos el objetivo. Entonces, lo que siempre tenemos que mantener es la mejor actitud. No digo con esto que tú no la tengas, sino que hay que calmarse y comunicarse, comunicarse. Profesora, por favor, disculpe, ¿qué ha pasado? Usted va a reprogramar esto, porque a veces, no sé, cada persona tiene sus circunstancias y no justifico, no estoy justificando, ni siquiera sé, ni quiero saber tampoco de quién se trata, pero sí es importante eso, porque recuerden que ustedes son ya comunicadores. Me gusta que sean proactivos, me gusta que sean personas que quieran decir, expresarse, eso está maravilloso, pero tomen en consideración eso, que todo lo que acá se hace, se graba, se contesta, la mensajería interna, la mensajería, foro de anuncios, foro de dudas, foro de socialización, todo está siendo grabado y supervisado. Entonces, la idea pues no es tampoco, es como que si yo fuera a reclamarle, por ejemplo, a Samuel, que Samuel no hiciste, y entonces como que lo diga así delante de todo, es como que, o que yo diga, por ejemplo, todos son tal cosa porque Samuel hizo algo mal. Disculpa que te tome de ejemplo, Samuel. Entonces, Rogelio diría, pero yo no fui, yo qué culpa tengo de eso. O Mariana diría lo mismo. Entonces, ese punto es bien importante porque están empezando y entonces hay que tratar de trabajar esa parte que se pueden decir las cosas, pero siempre con un guante de seda. Es decir, por lo menos así es como el estilo que yo soy. Pues yo soy así, yo soy una persona muy afectuosa y me gusta decir las cosas cuando es necesario, pero de otra manera. Pero está muy bien, Venecia, es tu derecho pleno de expresarte. Gracias por aclararme, porque yo me quedé también preocupada por la situación. Viste que te respondí como a la 1:00 y pico de la madrugada. Y bueno, me sentía hasta mal. Yo decía, ay, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Yo, ¿cómo hacía para comunicarme? Pero en fin, vamos entonces a retomar. Recuerden, el foro de socialización para todo ese bochinche. El foro de anuncios es lo que yo les escribo. Y el foro de dudas es cuando ustedes tengan una duda académica o quieran hacer un aporte académico también, porque puede de repente Venecia tener un material muy bueno acerca de la edición de videos y ella lo puede publicar allí, compañeros, profesora, quiero compartir con ustedes este material, un PDF, lo que sea. Y estaría chévere, un enlace, un link a alguna cuenta, sería maravilloso. Bueno, vamos entonces rapidito porque quiero compartirles algo acá. Ya les voy a decir. ¿Cuál es la que quiero compartirles? Esta me gusta más. Aquí yo pongo varias opciones a ver cómo el feeling que siento en el momento para darles la... ¿Sí ven la presentación? Sí, profe. ¿Sí la ven? Sí, Chévere. Ok. Quiero que me digan si la pueden ver a pantalla completa. ¿Sí? Sí, ahora ¿También? sí. sí, Maravilla. también. Chévere. Bien. Ok. Hay una persona, Samuel, que ya hizo esa actividad y ya lo voy a corregir en estos días siguientes. Todavía ustedes tienen tiempo suficiente para hacerla. También creo que una o dos personas ha hecho el cuestionario, porque a mí me llega el anuncio por mi correo electrónico que fulanito de tal aplicó el cuestionario y yo puedo de repente entrar a ver cuánto sacó, pero no puedo, digamos, ver las preguntas o dar nada porque eso el sistema es automático en ese sentido. Yo todo lo que voy a hacer es que cuando termine el periodo,
que si no recuerdo mal es el 2 de abril, ¿cierto? ¿Sí? Es el 2 de abril. Tengámoslo presente, ¿sí? Sí, Samuel, Venecia, ¿sí? Sí, Ok. Entonces, ya en esa fecha, yo lo que hago es tomar todas esas cifras y pasarlas directo a zona del profesor para que ustedes tengan ya su nota hasta que nos autorizan a nosotros a validar. Y después de validar, no hay manera de corregir esa nota sin es todo un complique. Entonces hay que estar muy pendiente con eso. Por eso es que me encanta que ustedes sean tan participativos. Bueno, muchachos, con respecto a los elementos del discurso, Samuel, porque ya lo trabajó, los demás, vayan pensando qué dudas tengan con respecto a la actividad, así como aclaramos muchos puntos la semana anterior, la clase anterior, el primer encuentro, y además de eso, por ejemplo, con Rogelio, aproveché de aclararle ese día, en la noche, después que culminamos, y también en otros días que me ha hecho otras preguntas, y a otros también les he ido respondiendo cualquier inquietud que tengan. Pero bueno, este es el momento de hacerlo síncrono, pues y así aprendemos todo. Entonces, en esos elementos del discurso, tenemos unos fundamentos teóricos para comprender, digamos, como lo que es la arquitectura o la belleza, la estructura de la palabra, de la comunicación. Ahora, fíjense, yo les decía en la clase anterior que los elementos de la comunicación que ustedes están viendo en Lenguaje y Comunicación uno son importantísimos y pareciera que es algo muy sencillo que se ve en etapas básicas de estudio, pero que es necesario cumplir con ellos. Y uno de ellos, por ejemplo, el ruido en la comunicación, no solo el ruido que se escucha, sino cualquier elemento puede ser un ruido. Cualquier elemento, incluso hasta, por ejemplo, que yo tuviese el cabello así, todo color naranja, estarían ustedes como que más pendientes de mi cabello que de otra cosa. Por ejemplo, hay mucho, o sea, todo comunica. Todo comunica, nuestros gestos, nuestras expresiones, las palabras no solamente son las que comunican. Y por supuesto también debemos cuidar mucho nuestro vocabulario, nuestro lenguaje, nuestra forma de expresar y siempre mantener esa estructura, inicio, desarrollo y cierre, y para emitir un mensaje para que haya coherencia y congruencia en ese mensaje. ¿Por qué el discurso en lenguaje y comunicación 2 y ustedes han estudiado los tipos de discurso y todo esto que ustedes han venido estudiando? Porque el comunicador social es una persona que constantemente está elaborando un discurso para dar una noticia, para realizar una crónica, para hacer una entrevista, porque también está el periodismo o la comunicación organizacional, cuando están en marketing digital también o mercadeo y publicidad en general son, constantemente ustedes están elaborando un discurso. Cuando ustedes, por ejemplo, son ancla en un medio de comunicación, si están en un programa de radio, en televisión, así sea en un noticiero, ustedes siempre tienen que tener un discurso y esa estructura siempre tienen que tenerla allí y bien dispuesta rápido para escribirlo y mentalizarlo de alguna manera. No es memorizar palabra por palabra, sino entender la estructura. Entonces, a eso se refiere esa arquitectura de la palabra. Entonces, hay que entender que es un discurso. Yo me imagino que a esta altura ustedes ya habrán visto en todo el material que han leído, comprender, digamos, tener una definición, por decirlo de alguna manera, lo que es un discurso. Un discurso es la expresión de ideas, de sentimientos, de emociones, ¿verdad? Em, y conocimientos también que tenemos, pero lo dirigimos hacia un público. Lo que se llama en comunicación social hacerlo masivo o la masa comunicacional, ¿verdad? En este caso, yo elaboré un discurso y los docentes elaboramos un discurso dirigido a un grupo determinado de personas. Es decir, yo he hablado delante de 300 personas, como también he hablado en un grupo de 4, 6, 12, 15, 70 personas, dependiendo donde esté yo dando mi discurso, porque también un docente constantemente está dando discurso. Entonces, no es solamente hablar, como bien lo dice acá la lámina, sino también es un acto comunicativo complejo, es complejo, porque busca una reacción en el receptor, ya que pretende, o sea, debe ser para persuadir, para informar, para entretener.
En el caso de ustedes, en el caso de los políticos, siempre es para convencer, para persuadir. Cuando ellos dan esos discursos, la idea es tocar los sentimientos, las emociones, para persuadir, para convencer. En el caso de ustedes, como futuros comunicadores sociales o también técnicos en mercadeo y publicidad, es dirigirse a un público determinado para primero tengan esto presente, informar igualito, si usted solamente es mercadeo y publicidad, va a informar también, también va a educar, porque usted va a dirigir, redirigir a una persona y también le va a entretener, pero además de eso, también le va a persuadir, porque si usted habla de la salud, de determinado tema, usted está tratando de persuadir a esa persona a que haga algo que ya está investigado, porque se fundamenta también en la investigación. Una persona no puede emitir un discurso así alegremente, por decirlo. Es decir, un comunicador social no. Cualquier persona sí, porque hay discursos también, por ejemplo, cuando alguien se muere. Entonces una persona puede escribirlo, pero también puede hablar desde el corazón lo que siente o que hacia esa persona que acaba de fallecer, que está allí, que se suele hacer mucho en otros países. En nuestro país no se suele hacer mucho que ocurra eso, que deje un discurso, un pequeño discurso para las personas que falleció. Y en el caso, por ejemplo, de una boda, también, si va a hablar la mamá, el papá, la nuera, perdón, el suegro, la suegra, el hermano, la cuñada, el mejor amigo, la mejor amiga, tiene un discurso que lo puede preparar o no, porque es algo muy íntimo, muy personal, pero igual va a tener, debería tener esa estructura. Pero quien no maneja la comunicación a nivel profesional como la van a manejar ustedes, pues puede que no le hagan esa estructura. Ustedes sí tienen que ser conscientes de esa estructura y van a ser tan conscientes que hasta cuando estén hablando en su casa de manera más formal, siempre van a tratar de llevar esa estructura. Entonces, ¿cuál es el propósito entonces de un discurso? Todo discurso tiene una intención comunicativa. Se quiere comunicar un mensaje, se quiere llevar un mensaje, bien sea como les dije, para informar, para educar, para entretener, pero ese mensaje es la intencionalidad de ese discurso que ustedes constantemente a partir de ahora siempre van a hacer. En una exposición, en un trabajo escrito también es un discurso, aunque no es oral, o en cualquier actividad ya en el ejercicio del periodismo como tal o de la comunicación social en un futuro o los que ya tienen y manejan redes sociales ya tienen que conocer y manejar mejor esta estructura. En la academia y en la comunicación social también el discurso se convierte entonces en una herramienta de poder y cambio social fundamentada en la retórica. Por eso es que viene ese principio aristotélico, porque en aquella época de la antigüedad, hace 27 siglos atrás, ya existía la retórica cuando se comienza a conformar la democracia y cuando se comienza a tener la necesidad de comunicar, de enviar un mensaje. Entonces, esa triada de la persuasión conceptualizada por Aristóteles. Aristóteles, ya ustedes lo verán cuando vean Introducción a la Filosofía, ojalá que lo vean conmigo. Ustedes van a ver allí que es uno de los famosos tres filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles, pero él se dirigió mucho hacia la comunicación y hacia lo que era el arte de la retórica, porque como les digo, era muy importante en la Grecia de la antigüedad. Entonces, estaba conformada por tres aspectos principales, que era el ethos, el pathos y el logos. El ethos era la credibilidad, la ética y la confianza. Era y es, porque todo discurso que ustedes manejen debe contener siempre credibilidad. Debe manejarse bajo esquemas de ética y de confianza. Si usted como comunicador social o comunicador en publicidad y mercadeo, usted no emite, no genera confianza, no tiene ética, entonces su discurso ya está desperdiciado, porque lo primero que usted tiene que captar es justamente la atención de esa audiencia, pero bajo esa imagen que usted está manteniendo de ética, de credibilidad y de confianza. ¿Y cómo? No te oigo, Rogelio. Ok. ¿Qué ocurre con esto? Si no tienes esa credibilidad y confianza, lamentablemente vas a perder audiencia. Vas a ser, digamos, un payaso de los medios de comunicación. No vas a ser una persona seria, creíble, valorada.
Y profesionalmente, como es una profesión que es tan masiva y que es tan expuesta en muchos casos a la audiencia, sí, al público, a la audiencia, entonces eso te va generando una mala imagen. Entonces, una de las cosas que ustedes tienen que cuidar desde ya es la credibilidad. Siempre en todos los mensajes y discursos que ustedes hagan, mantener credibilidad ética. Luego está el patos, que es la conexión emocional, la empatía, los sentimientos con la audiencia. Usted tiene que generar esa empatía. Claro, a veces es algo muy lineal porque si estás transmitiendo una noticia, pues bueno, ¿qué tanta empatía dirías tú que podrías transmitir? Pero con tus gestos, con tu tono de voz, tú puedes demostrar, porque si imagínate que tú contaras, tú estás relatando una noticia de un hecho realmente doloroso o triste para un grupo de personas o para una persona y tú lo cuentas con aquella ligereza como que no tiene importancia. No estaría para nada bien, porque entonces no estás siendo empático con el momento, te estás burlando o estás teniendo una actitud acorde en tus gestos, en tu forma. Entonces siempre la empatía en todo el momento de comunicación es importante para entonces apelar a esa audiencia en cuanto a valores, a miedos, a esperanza, apelar a los sentimientos, a las emociones de las personas. Y eso lo hacen mucho los políticos. Y recuerden que los grandes magos de los discursos son los políticos. Luego está la lógica, ¿verdad? La lógica es el razonamiento, todo lo que tiene que ver con los datos, aquello que el periodista siempre debe manejar, que es el positivismo dentro de la elaboración de su trabajo. Porque está el liberalismo, que son los valores, ¿verdad? Pero está el positivismo que se refiere a todo aquello que es investigación. Usted no puede hablar sin fundamento. Usted no puede dar una noticia y decir, hubo un accidente y creo que fueron 4 carros involucrados. Creo no. Usted tiene que investigar, preguntar, buscar fuentes para poder decir con exactitud lo más cercano posible. Por eso es que el periodista usa mucho esa palabra presuntamente. Presuntamente, porque eso te distancia de esa responsabilidad tan grande que es lo que estás comunicando, que es la palabra. Entonces, la lógica, argumentos y razonamiento, que es el logos, ¿verdad? Entonces, el uso de estos argumentos sólidos, fundamentados en estadísticas, en razonamiento, en investigación, nos dan esa gran triada del logro de la comunicación, el etos, el patos y el logos. Entonces, credibilidad, conexión emocional o empatía y la lógica o la búsqueda realmente de información. Continúo. Entonces, para persuadir con éxito, fíjense ustedes, dice acá, el éxito es en la persuasión, según esta tríada de Aristóteles, ¿verdad? Radica en encontrar el equilibrio en estos 3 elementos para que el mensaje sea creíble, emocionante y lógico al mismo tiempo. ¿Se dan cuenta? El ethos, el pathos y el logos, la credibilidad, la emotividad y la racionalidad. Tiene que haber un equilibrio en esos 3 elementos para que realmente la retórica, la oratoria, el logro de transmitir la comunicación se dé efectivamente. De allí viene el sentido de esto, ¿no? Luego los 5 cánones de la retórica, que son la invención o el inventio que está en latín, que es la búsqueda de argumentos y materiales para el discurso. Tienes que buscar esos materiales para ese discurso que vas a dar, la investigación. El dispositio o disposición, que es la organización lógica de las ideas y la estructura, lo que yo les decía, inicio, desarrollo, cierre, las ideas, la lógica, la coherencia, la congruencia del mensaje que estás transmitiendo. La elocutio o elocución, que es el estilo y el lenguaje utilizado, el uso de figuras retóricas. El estilo es sumamente importante porque tú puedes tener un estilo jocoso, divertido para en determinados momentos y un estilo más técnico, pero siempre va a estar fundamentado en tu personalidad. Al final de cuentas, siempre lo importante es transmitir allí tu personalidad. Tú tienes que construir quién vas a ser como comunicador, como periodista, con tu personalidad. Tú le vas a dar tu sello. Tu sello personal es tu personalidad. Obviamente tienes que pulirlo porque todos son un diamante en bruto en este momento, pero ese diamante hay que pulirlo para que brille por todas sus fases, por todas sus caras. Y eso se logra con estudio, con práctica, siguiendo estas estructuras y entenderlas, analizarlas e internalizarlas. Porque ya después, al final de cuentas, cada periodista, y si ustedes lo ven,
tiene su propio estilo personal. Unos gustarán más, otros gustarán menos, pero es su estilo, tiene su sello. Luego, la memoria, técnicas para recordar el contenido sin leer textualmente. Bueno, hoy en día existe el teleprompter y muchísimas cosas que no son necesarias a veces dentro de lo que es el ejercicio como tal, pero siempre tienen que tener esa agilidad mental. Oh, Dios, en 10 minutos. Entonces, siempre tienen que tener esa agilidad mental para poder llevar un discurso corto, largo, de la índole que sea, con esa coherencia y congruencia. Luego está el pronunciatio o la acción, que es el uso de la voz y el lenguaje corporal. Y ya les voy a decir por qué es tan importante cada uno de estos aspectos. Fíjense ustedes, seguimos acá. Está en esa estructura del discurso eficaz el exordio, el narratio, el confirmatio, el peroratio, que muchas veces no sé si han escuchado que dicen, ay, él se dijo una perorata ahí. Bueno, de allí viene esa palabra de latín. Ok, entonces el exordio es captar la atención, el gancho inicial. ¿Cómo inicias ese discurso? Ustedes que van a hacer un discurso ahorita como en esta actividad sumativa y los siguientes que vayan a hacer y las redes sociales que ustedes manejen. Ese gancho inicial, una pregunta, un chiste, dependiendo de lo que ustedes estén hablando. Pero ustedes tienen que tener un gancho inicial. Algunos de ustedes, por ejemplo, yo podría haber iniciado este mini discurso, esta clase. ¿Algunos de ustedes ha realizado un discurso alguna vez? Por ejemplo, si tuviéramos más tiempo, estuviera en un aula de clase presencial, yo iniciaría de esa manera. ¿Quién ha realizado un discurso? ¿Qué piensan de lo que es un discurso? O sea, hay un gancho, una interrogante que llame la atención de esa audiencia. El narratio, que es exponer los hechos y el contexto, es todo lo que es la narración de esos hechos. El confirmatio, que son los argumentos y las pruebas sólidas, que es todo aquello que es producto de esa investigación que usted hizo para poder hablar de la contaminación, de la colostomía, que es un procedimiento médico. Usted tuvo que haber hecho una investigación. El peroratio, la conclusión y llamada a la acción. Al final hay una conclusión, que es donde justamente en el trayecto estás educando, estás informando, estás entreteniendo, pero siempre tienes al final que dejar un mensaje, porque si no, entonces es como que no tiene sentido, está vacía la información que estás transmitiendo como comunicador social. Bien, seguimos acá. La función entonces en el discurso. Fíjense, estos elementos son muy familiares ya para ustedes de estudios anteriores, pero también de lenguaje y comunicación uno. El emisor, que en este caso el emisor es usted porque usted es el orador. Entonces construye el mensaje con una intención específica. ¿Qué quiero lograr yo con este discurso que voy a hacer en lenguaje y comunicación 2? El código, que es el lenguaje, ¿verdad? Es el uso adecuado del nivel lingüístico, formal, técnico, dependiendo de qué vas a hablar. Tú decides cuál código vas a manejar. Por supuesto, hay códigos que son demasiado soez, demasiado ordinario, vulgar, que bueno, que no entra dentro de lo que es el gremio o el medio académico y lo que tiene que ver con esta evaluación. Pero en otros contextos, bueno, hay influencers que elaboran discursos con otros códigos de lenguaje porque depende de su audiencia también, ¿no? Eso también influiría. Pero lo correcto, pues, es decidir, entender por lo menos la diferencia de cuál es el tipo de lenguaje que tú vas a utilizar en ese discurso que vas a transmitir. Luego está el canal, que es el medio. En este caso, como yo les estoy pidiendo un audiovisual, es el sensor de la cámara de su teléfono, por ejemplo, el micrófono. Ese es el medio que ustedes van a utilizar. Y luego, ¿a quién va dirigido? Ustedes saben que está dirigido en este momento supuestamente solo para mí, pero ustedes lo van a publicar en una red pública como es YouTube. Entonces, allí ustedes van a determinar el tono y el lenguaje del discurso para quién está dirigido, porque si yo estoy dirigiendo esta clase para un grupo de niños de sexto grado, tengo que hacerlo bajo otros términos y hablando de otra manera y explicándolo de otra manera, este mismo discurso. Cuando está dirigido a estudiantes de lenguaje y comunicación 2 a nivel universitario de la carrera de comunicación social, hay un enfoque hacia el cual está dirigido. Entonces, eso es la audiencia, el receptor. ¿Quién es mi receptor? Pregúntense siempre eso. ¿Quién es mi receptor? Y de acuerdo a quién es tu receptor, de esa manera tú vas a preparar ese discurso. Que llame ese discurso cualquier forma de comunicación, ¿ok? Que eso que lo tengamos claro. Entonces, el discurso audiovisual, la palabra en la era digital, que eso es lo que ustedes van a hacer ahorita, el discurso audiovisual. Entonces, tenemos unos componentes del discurso visual,
o audiovisual, como es la imagen, el sonido y la narrativa. Eso es lo que yo quiero que ustedes cuiden mucho, que lo hablamos la semana pasada, antepasada de la clase del encuentro síncrono uno, que es la imagen, el sonido y la narrativa. El encuadre, la iluminación y el lenguaje visual. Voz clara, música de fondo, limpieza del audio, el montaje y el ritmo del discurso en el video, la narrativa. Para eso también allí les coloqué cómo editar en CapCut, todo esto. Quienes no lo hayan hecho, yo sé que hay personas que sí ya están como más expertos, más duchos en el tema, pero no importa. Todo el tiempo, toda oportunidad, toda evaluación o toda actividad que nosotros realicemos es siempre una oportunidad de aprendizaje. Y ante eso nunca nos vamos a negar. ¿Ok? Entonces, recomendaciones para el éxito. Bueno, iluminación. Usa luz frontal o esquema de 3 puntos. Evita las sombras en la cara. El audio impecable, lo más impecable que ustedes puedan. El público tolera una imagen regular, muchachos, pero un mal audio nadie lo tolera porque no lo entiende. Puede que te vea un poquito, no te vea en calidad óptima, ¿verdad? Pero si no te escucho y no te puedo entender, ahí ya la cosa, ya la comunicación se rompe más fácilmente. Em, por eso, bueno, recomendación, usar micrófonos externos. El contacto visual. Mira directamente al lente de la cámara, no a la pantalla, ¿sí? Entonces, allí pendiente con eso. Ustedes se están dirigiendo a mí, así como yo me estoy dirigiendo a ustedes. Y yo los estoy mirando a ustedes. Entonces, ustedes en su imaginación, en este momento es a mí, después, bueno, imagínate la cantidad de personas a quienes ustedes se van a dirigir. Dios quiera que sean muchísimas y que los mensajes sean siempre muy positivos. Y la regla de los tercios, muchachos. Posiciónate en los puntos de interés para un encuadre estético, ¿ok? Aquí les voy a hablar un poquito de esa regla, muy por encimita, porque ustedes van a ver fotografía en la carrera y no me voy a meter yo en el área de otro docente. Pero la regla de los tercios es una técnica de composición fotográfica que divide la imagen en 9 partes iguales mediante 2 líneas imaginarias horizontales, 2 horizontales y 2 verticales, para situar al sujeto principal o a los puntos de interés en las intersecciones de estas líneas. A lo largo de ellas crea composición más equilibradas, dinámicas y atractivas, centrando el sujeto. Eso es como una conceptualización o explicación sencilla. Aquí les hice una gráfica, les busqué una gráfica y estos son los puntos, ¿ves? Que son como el cuadro de enfoque. Te pones por aquí, entonces, ¿cómo es? O sea, enfocar, aprender, ir aprendiendo a enfocar. Ustedes van a ver fotografía, van a ver cine, van a desarrollar esto muchísimo mejor. Esto es como un poquito como para que vayan entendiendo, pues, que es importante cuidar esos detalles. Fíjense cómo está aquí el elemento que se quiere enfocar, está centralizado, porque queremos llamar la atención en él. Ok, aquí quería llegar para mostrarles esto. Esta regla de la comunicación emocional en el video y en cualquier comunicación. Miren estos porcentajes. 55% del impacto en el espectador y de lo que tú transmites es a través del lenguaje corporal, de la postura y de los gestos. Incluso cuando no te ven en radio, cuando estás hablando por teléfono, si tú sonríes, esa sonrisa se va a notar. Tu actitud es 55% el lenguaje que tú utilizas para transmitir ese mensaje. Luego está el tono de voz, la dicción y el matiz que le deja a las palabras. El tono de voz adecuado. La dicción es la pronunciación correcta de las palabras y el matiz es cuando tú, por ejemplo, si uno le dice a los niños, hola amiguitos, ¿cómo están? Ahora cuando yo le digo, hola muchachos, ¿cómo se encuentran? O sea, hay un poco de alegría dentro de esto. Quiero transmitirles a ustedes algo de ánimo o sea, un estado de ánimo determinado en mi discurso. Y luego, cuando estamos hablando de algo más serio, muchachos, es importante que entonces ese matiz que le vas dando a tu voz es lo que va transmitiendo. Y eso transmite un 38% del mensaje. Y lo que es el mensaje en sí, apenas es un 7%. Las palabras, el contenido verbal es apenas un 7%. Entonces, si le pueden hacer captura a eso para que siempre lo tengan bien presente, porque es interesante. Fíjense las cifras y la importancia del lenguaje corporal, la importancia del tono de voz y el mensaje como tal, lo que te lleva es un 7%. ¿Te das cuenta? Entonces es importante que tengan eso en consideración. ¿Alguna pregunta? Gracias por su atención, muy amables. Deseando que haya sido de utilidad. Ustedes saben que igualito, igualito. Estamos es
constantemente en comunicación. Yo, por esa mensajería, lo que todos ustedes quieran decirme, preguntarme, ahí estoy yo para responderles y aclararles. Cuéntenme. Profe, una pregunta. ¿Estas diapositivas las podemos encontrar en dónde? Me habla Mariana. Sí, basada. Ah, Mariana,